ahora con... El reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico-Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Muchísimas gracias, doctor Pedro, por la presentación. Estimada familia CISDED y a toda nuestra audiencia. Quisiera empezar con una pregunta que dice, ¿qué es envejecer? Yo sé que todos ustedes me podrían dar muchas definiciones, pero déjenme decirles que es extremadamente muy complejo. Aparte, esta pregunta lleva un significado muchas veces de tristeza. Anciano, viejo. En las últimas décadas se han propuesto otras definiciones como alternativa, como lo es tercera edad y adulto mayor. Muchas veces en mis pacientes, al ver esta imagen, me dicen que cuando lleguen a esa edad no durarán mucho, así me lo explican. Y déjenme decirles que están muy equivocados, porque pueden vivir mucho más tiempo y con calidad de vida. Y lo vemos aquí, que para el 2050 está proyectado un incremento que va del 11% al 22% de personas que cumplan más de 60 años. Para ese entonces, países como Corea del Sur, Japón y España ocuparán los primeros lugares. En mi país está en un proceso de envejecimiento. En mi país aumentó la esperanza de vida, que va desde los 59 años hasta los 75 años actualmente. En México hay un programa que se llama INEGI, que es el Censo de la Población. Anteriormente nos decía que por cada 100 niños y niñas con menos de 15 años había 48 adultos mayores. Actualmente, en los últimos reportes, ya hay de 51 a 90 adultos mayores por cada 100 niños y niñas con menos de 15 años. Es tan sorprendente la velocidad del envejecimiento. Y bueno, en geriatría hay muchas teorías, aproximadamente unas 300, pero para nuestro propósito, la teoría del marcapasos, inscrita por el doctor Burnett, inmunólogo, en 1970, que nos dice que hay factores intrínsecos que pueden alterar, como la involución del timo, que pueden alterar la función de los linfocitos T, los natural killer, las hormonas, etc. Todo esto, esta alteración, se puede considerar como una teoría inmunitaria y tiene un gran efecto en el adulto mayor, ya que ocasiona una inflamación. Entonces, el sistema inmunológico, conforme uno va envejeciendo, se va decayendo en todas sus líneas. Tanto hay alteraciones en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Se dice que cuando hay alteración de todas las líneas, linfocitos T, como les había explicado, y hay junto una inflamación de bajo grado, se le llama así, que lo llamaremos envejecimiento inflamatorio, en el adulto mayor puede repercutir ocasionando estas enfermedades cardiovasculares, enfermedades de Alzheimer, la aterosclerosis, la diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, es decir, que el adulto mayor que ya presente estas enfermedades crónicas degenerativas, no hay que olvidar que ya está pasando por un proceso de envejecimiento inflamatorio. Cáncer, se ha relacionado mucho las enfermedades de cáncer con el adulto mayor, enfermedades infecciosas como la influenza y la tuberculosis, principalmente la influenza, que ha sido uno de los virus más complicados, es decir, por la característica que tiene de cambiar sus epítopes cada año. Es difícil predecir cada diciembre qué nuevos epítopes se van a volver a presentar. Eso es muy importante porque tenemos que hacer investigación en cuestión al momento de realizar vacunas en el adulto mayor, recordando lo anterior, que el adulto mayor tiene un sistema inmunológico deficiente, ¿sí? Tiene una respuesta reducida ante la vacunación, ¿sí? Entonces,
se le ha considerado que la influenza es el campeón de elevación del sistema inmunológico. Y bueno, hay varios estudios y algunos artículos publican o han estudiado la relación que hay en lo que es el envejecimiento y la inmunosenescencia, ¿sí? Muchos artículos consideran que en el adulto mayor es como una respuesta de adaptación, ¿sí? Y de renovación para que su organismo sea funcional. En un estudio que se realizó en Chile, agarraron 30 adultos mayores, ¿sí? Y 7 adultos jóvenes. Estudiaron los linfocitos, los CD4, los CD8 y en especial la interleucina 6, que es la citocina proinflamatoria que se ha venido presentando mucho en el envejecimiento. Vieron cómo era el comportamiento, a diferencia del adulto joven, cómo durante el envejecimiento se iba reduciendo estos linfocitos CD4 y CD8, pero que al mismo tiempo la interleucina 6 estaba en crecimiento. Entonces, ahí estaban comprobando que durante el envejecimiento reducía el sistema inmunológico y había una inflamación de bajo grado. Bien, pero también probaron lo que es la actividad física. A esos mismos pacientes los pusieron a hacer aproximadamente 150 minutos por semana de una intensidad moderada y vieron que cuando los pacientes son activos hay un aumento de los linfocitos CD4 y CD8 y que al mismo tiempo la interleucina 6 podía bajar. Concluyeron que la actividad física nos puede como tal reducir la inmunosenescencia y puede también bajar la inflamación. Y bueno, fíjense que algo raro, bueno, no algo raro, sino similar. Después del estudio que ellos hicieron, hay enfermedades que tienen el mismo comportamiento, como el virus del VIH. El virus del VIH se caracteriza por una deficiente CD4 y aumento de las interleucinas 6. También COVID-19 lo expresó. COVID-19, híjole, una era de enfermedad que nos dejó tristeza y a la vez mucho aprendizaje. Cuando empezaba la enfermedad de COVID-19, en ese entonces los adultos mayores eran el blanco, con un incremento del 80% aproximadamente de hospitalizaciones por esta enfermedad. Entonces se empezaron a preguntar si había correlación con la inmunosenescencia y el envejecimiento inflamatorio. Con lo explicado con lo anterior, les había comentado que si esto, lo que preguntaban era si estos dos aspectos podían lograr la severidad de COVID-19, porque al principio eran los adultos mayores. Bueno, al ver esta situación en cuestión del envejecimiento, al inicio de la enfermedad vieron que había una hiperestimulación en cuestión del sistema inmunológico, una hiperactividad, más bien dicho, desencadenada por la tormenta de citocinas y aumento de las interleucinas 6, la hipercoagulabilidad, y vieron que el adulto mayor presentaba bajo sistema inmunológico y un envejecimiento, es decir, que el paciente ya tenía comorbilidades, ¿sí? Es decir, diabetes mellitus, una hipertensión, hipertrigliceridemia, y concluyeron que COVID-19 en pacientes que ya tenían un proceso de envejecimiento se podía alterar mucho más. Entonces, existen muchas teorías vinculadas a la inmunosenescencia. El del estrés oxidativo, el del daño al DNA y el daño mitocondrial. Pero quiero hacer un auge de una teoría que ha venido recobrando gran importancia y que, si no mal recuerdo, el año pasado la vimos escrita por el doctor Joaquín, geriatra de México. Él decía de las células SAPS. Son células senescentes que se describen que tienen como tal un factor secretorio relacionado a la senescencia. Estas células SAPS son consideradas como células malas porque aumentan todos los niveles de las citocinas proinflamatorias y esto puede provocar una relación con las enfermedades crónico-degenerativas
y autoinmunes, inclusive las del cáncer. Esta teoría, en cuestión de las APS, se considera por una retención del ciclo celular y una resistencia a la apoptosis. Y bueno, ya vimos lo que es la inmunosenescencia. Lo que nos queda simplemente mejorar nuestra calidad de vida y nuestro sistema inmunológico a través de consumir productos saludables. ¿Pero por qué la nutrición hipocalórica? Es bien sabido que una nutrición hipercalórica durante mucho tiempo puede provocar enfermedades crónicas, puede provocar hiperglicemia, puede provocar hipertrigliceridemia, etcétera, todo ocasionado a un síndrome metabólico. La nutrición hipocalórica se ha descrito y se ha comparado con otras dietas y se ha visto que puede reducir estos factores de riesgo tratando de evitar que el paciente adulto mayor llegue al síndrome metabólico. Y lo ideal es que, obviamente, el adulto, cada vez que se someta a una determinada nutrición, tiene que ser individualizado. Se hizo un estudio en el cual se estudiaron a 29 adultos mayores y adultos jóvenes. Se comparó que a la aplicación de la dieta hipocalórica, es decir, una dieta baja en carbohidratos y grasas saturadas y rica en cuestión de vegetales y verduras, vieron cómo reducía como tal el perímetro abdominal, el peso, ¿hasta dónde bajó? Bajó hasta 6 kilos en 8 semanas. Reducía lo que era la presión arterial, reducía lo que era la glucosa, aumentaba los niveles de HDL como factor protector cardiovascular y los triglicéridos, por lo que compararon y concluyeron que una dieta hipocalórica puede reducir lo que es estos factores de riesgo, evitar que no lleguen al síndrome metabólico y por consiguiente a un envejecimiento inflamatorio. Y bueno, quiero mencionar también parte de esto, que actualmente se está dando auge en cuestión de la teoría de la microbiota intestinal, que nos dice que por exceso de grasas y carbohidratos puede permitir la permeabilidad de bacterias que trasloquen a nivel intestinal y estos puedan llegar con sus compuestos como las endotoxinas, lleguen al sistema linfático y por consiguiente al torrente sanguíneo y provocar un envejecimiento inflamatorio. Y bueno, nosotros llegamos a esta pregunta, ¿es posible manipular lo que es la inmunosenescencia? Nosotros junto con mi maestro y nuestro equipo E4Tool, gracias a nuestra vacuna, tratamos y seguimos investigando en cuestión del rejuvenecimiento y la calidad de vida en cuestión de los pacientes adultos mayores. Con nuestra vacuna, compuesta por una solución salina esterilizada por membrana al 0.85%, con técnica de choque térmico hacemos y obtenemos células dañadas o autoanticuerpos para convertirlas en células sanas o antígenos, que al momento de ser regresadas al paciente podamos como tal darle una nueva información de restauración, reemplazo y reprogramación. Estos son los casos que anteriormente en antiguos congresos hemos planteado que son de éxito. Un paciente con insuficiencia renal nos viene de 6.8 de creatinina, vean hasta dónde lo podemos normalizar. A continuación les voy a presentar un caso, Rubén Zavala Padilla, es de un colega, el doctor Sinoé, allá en México, en Cuernavaca, cómo lo recibe con una creatinina de 2.8, después durante el tratamiento va bajando a 2.3, 1.5 y así hasta irlo manteniendo entre 1.3 y 1.5. Acá están sus anotaciones durante el tratamiento con la vacuna E4Tool. Y vean aquí, esto es muy importante porque el paciente en esta fecha lo interrumpió, volvió otra vez su patología, pero una vez tomada el tratamiento se volvió otra vez a normalizar. A continuación les voy a presentar lo que es el video. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les habla el doctor Sinoé Díaz y me encuentro con el señor Rubén Zavala, de 72 años. 72 años, me encuentro aquí en su casa en la ciudad de Cuautla, Morelos, en nuestro querido México. Vamos a hablar acerca de su caso, que es de su padecimiento sobre insuficiencia renal. Para darles una introducción, el señor Rubén hace aproximadamente 3 años y medio
Él ya estaba o era candidato ya para diálisis peritoneal, diagnosticado por nefrólogo aquí en el ISSSTE de la ciudad de aquí de Cuautla, con un filtrado glomerular de un 20%, ¿sí? Ya con citas previas para valoración para su diálisis. Se entera de la vacuna y acude conmigo a mi consultorio, en donde le comento acerca de la vacuna de Fortul. Comentamos el caso del señor Rubén con el doctor Miguel Hernández y el doctor Eduardo Fortul, donde le damos más información al señor Rubén acerca de la misma. El señor decide aplicarse la vacuna, ¿sí? En donde en un inicio él estaba con una creatinina de 2.8. Después, increíblemente, de que inicia la vacuna, se encontraba ya en 4 meses con una creatinina de 1.3. Durante varios meses aplicándose la vacuna estuvo con estudios de laboratorio de control, manteniéndose en ese nivel. Posteriormente se decide pues suspender la vacuna por algunas cuestiones personales, y fue un periodo aproximadamente de 8 meses. En ese periodo nuevamente su creatinina sube a 2.4. Se retoma la aplicación de vacuna de Fortul, en donde logramos nuevamente que su creatinina bajara a 1.3. Bueno, voy a cortar el video. Entonces, lo que hacemos es, como conclusión, el paciente adulto mayor, como ya han visto, la inmunosenescencia, el envejecimiento inflamatorio, requiere de varias ramas de la medicina. No solo nosotros aplicamos este tratamiento, sino también, como han expuesto mis compañeros, colegas, depende también de la nutrición, que es algo muy importante, la actividad física como la fisioterapia, y principalmente de psicoterapia. Como han visto en las anteriores exposiciones, la psicoterapia es muy importante para algo que se llama reconexión de tu mente con tu cuerpo para el perfecto funcionamiento. Entonces, nosotros estamos haciendo medicina integrativa para que el adulto mayor tenga una buena calidad de vida. Muchísimas gracias. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. SISDED.